allí a grabar. No sé si tenga algún aspecto que preguntar antes de comenzar la sesión. Profe, podemos hacer el ejercicio uno del taller que usted nos mandó para practicar para el parcial. ¿Cuál será ese? Bueno, ok, vamos a revisarlo ahorita. Bien, ¿alguna otra cosa? Ok, fíjense muchachos, hoy voy a habilitarle las notas del trabajo de aplicación, ¿cierto? O sea, una vez que terminemos, les publico las notas. No las he publicado, ha sido porque todavía me faltan como dos, ¿ok? Me faltan dos trabajitos por revisar, que espero hacerlo una vez que terminemos la videoconferencia y ya. Entonces van a poder consultar allí, digamos, la información. Pero sí les comento algo muy importante sobre el trabajo de aplicación, ¿ok? Entonces déjame compartir aquí escritorio. Okay. Entonces, importante muchachos, fíjense, en el trabajo de aplicación, ¿cierto? Ustedes, digamos que esta es la primera parte, ¿cierto? Y digamos, por lo que vi, muchos pues han salido bien, ¿ok? Digamos, como la primera parte es más que todo documental, más que todo plantear el proyecto, ¿sí? Entonces, digamos, por esa parte han salido bien. Sin embargo, hay muchos que han hecho copy-paste o sea, y no escribieron pues casi nada. Entonces, a esos grupos, pues yo le hice las anotaciones, entonces, bueno, para que las revisen. Pero en realidad eso no es lo importante. Lo importante es lo siguiente. En esta retroalimentación del primer trabajo, yo les estoy colocando aquellos aspectos sobre las encuestas en línea, aspectos que tienen que arreglar antes de pasar la encuesta, ¿ok? Entonces, no apliquen la encuesta sin haber corregido, digamos, lo que van a ver en la primera entrega del trabajo de aplicación. Entonces, claro, ustedes recuerden que hicieron su encuesta en línea, entonces allí a diversos grupos les hago las indicaciones. ¿Cuál es el error usualmente más frecuente que he visto hasta ahora? Que no están colocando variables cuantitativas. Están creyendo que colocar selección es una variable cuantitativa y no es así. ¿Ok? Variable cuantitativa, la persona debe digitar el número para que al final la información sea totalmente numérica. Entonces, la única manera de lograr variables cuantitativas es que la persona digite, escriba el número correspondiente. ¿Okay? Entonces, eso para que lo tengan allí en cuenta. Bien. Listo. Entonces, aquí vamos a tener un poquito de paciencia porque el internet está medio regular aquí en el hotel. Entonces, pero bueno, pero hasta ahora funciona bien. Bueno, hoy en particular vamos a terminar de ver el segundo objeto de aprendizaje, en especial lo que es la semana 4, que tiene que ver con las distribuciones de probabilidades. Este tema en particular, digamos, es fuerte, ¿sí? Porque existen muchas distribuciones probabilísticas, ¿ok? Muchas. Entonces, para ello, se le colocó en la semana 3, recurso semana 3, un, digamos, una plantilla para que ustedes la descarguen, ¿cierto? Entonces, vamos a descargarla de una vez. Entonces, la idea de esta plantilla, yo la tenía abierta, pero mejor vamos a usar esta que está descargando. La idea de esta plantilla es que usted identifique todas las distribuciones probabilísticas que están allí planteadas, ¿ok?
¿ok? Y luego, con esas distribuciones probabilísticas, identificar los problemas, ¿ok? Identificar los problemas para poder resolverlo. Entonces, hoy en particular lo que pienso hacer es eso, hablar rápidamente de las distribuciones probabilísticas, ¿sí? Y luego ir a las plantillas y con el libro de texto que tenemos acá, ¿no? La idea es que ustedes vean cuándo usar una plantilla, o sea, en qué distribución utilizarla, ¿ok? Entonces, de la misma manera, los invito a que vean los videos. Hay muchos videos, sobre todo en esta parte de distribuciones probabilísticas, entonces véanlo, ¿sí? Porque, digamos, es una de las partes más importantes. La idea de la plantilla es que no se pongan a estar escribiendo la fórmula, sino que ya eso está allí, ¿no? Pero es importante que ustedes conozcan las limitaciones de Excel, ¿sí? Excel sigue siendo una máquina y siempre va a existir limitaciones al respecto. Entonces uno debe comprender cómo, digamos, pues se maneja en este caso Excel. Mariluz dice, profe, regálenos los tips principales para tener en cuenta al identificar la distribución de probabilidad. Sí, sí, Mariluz. De hecho, esa es la idea de hoy. La idea de hoy es poder identificar cuándo un problema es de una distribución probabilística y cuándo no. ¿Por qué? Porque como ya se podrán imaginar, los problemas no dicen qué distribución es. Entonces, no le van a decir, esta es una binomial, esto es una normal. No, no va a decir eso. ¿Okay? Entonces, es muy importante que ustedes sean los que identifiquen, ¿no? Cuándo usar una distribución, cuándo usar la otra, y eso es lo que vamos a ver hoy. Sí, señor. Bien, pero antes de comenzar con la presentación, Profe, qué pena, es que se le está entrecortando mucho la voz. a ver, se está entrecortando mucho, mucho. Yo sabía que se iba a entrecortar ahorita porque estaba descargando el archivo, pero ya. ¿Se escucha bien? Aló, aló, aló. Aló. ¿Se escucha bien? Uy, no se escucha bien, dice. Ok. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Profe. No se escucha. No se está escuchando. Está muy entrecortado. Muy entrecortado, dice. Muy entrecortado, la verdad casi no te he entendido nada, profe. Uy, 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 uy. Entonces vamos a ver algo aquí. Vamos a ver. Ok, vamos a esperar un ratico. Vamos a ver acá. Ok. Hola, ¿ahora se escucha mejor? Aló, aló. ¿O todavía entrecortado? Sí, señor, ya está mejor. Ahora sí. Ya está mejor. Ok. Bien, entonces, bueno, les decía que vamos en efecto, vamos a ver cuándo una distribución probabilística, ¿cierto? Cuando, o sea, esos tips, ¿no? Para saber cuándo un problema es de una distribución probabilística y cuándo es de otra, ¿cierto? Entonces, eso lo vamos a revisar. Para ello vamos a tener que usar la plantilla, esta plantilla que acabamos de descargar, que estaba en la semana 3, ¿sí? Es esta que está aquí. Y pues veremos la presentación correspondiente y vamos a usar los ejercicios del texto guía para identificar cuándo es un caso de una distribución o de la otra. ¿Okay? Bien, eso va a ser la sesión de hoy. Pero me habían comentado de un ejercicio. ¿Cuál era? Disculpen. El de esta semana, el repaso para el parcial, profe.
A ver, taller de repaso para el parcial ¿Qué pregunta? ¿Cuál pregunta? La primera página del archivo de Excel, profe. Ok. Listo. Entonces déjame aquí compartir. Aquí tenemos ya la plantilla, tenemos la presentación y acabo de abrir el taller. Ahí está el taller. Y discúlpenme, repíteme allí, disculpa. ¿Qué pregunta era? La primera hoja, profe, que dice descriptiva. Descriptiva, listo. ¿Cuál pregunta de tantas? ¿Aló? Profe, lo que está en el primer cuadro para empezar a interpretar esta información. Sí, pero ¿cuál pregunta tienes dudas? Pues, profe, ¿cómo se debería desarrollar este cuadro? Porque ahí dice que los galones de pintura, pero pues trae unas cantidades súper grandes y al lado de la B no da como esa cantidad. Entonces no sé si es que lo estoy interpretando mal. A ver. Dice, usted es gerente general de la empresa Guinea que produce y comercializa pinturas. A continuación se presentan dos bases de datos. La primera contiene un listado de las ventas hechas el 20 de noviembre de canecas de pinturas de 5 litros. Entonces, fíjense que aquí dice número de canecas de pintura de 5 litros vendidas de la referencia A. O sea, estos valores grandes, ¿qué vienen siendo? Vienen siendo la cantidad de canecas de pintura que se han vendido. Pero ¿cuáles canecas de pintura? Profe, se entrecorta. No se escucha. Pues Muy recortado, muy entrecortado. Profe, si se escucha muy mal. sí. Está muy mal. Oye, qué mala suerte estamos teniendo hoy, ¿vale? Muy mal. Estamos teniendo muy mala suerte hoy aquí. No se entiende nada. A ver. Ok, déjame. Voy a desconectar y volver a conectar otra vez. A ver si así sirve, pero. Ay, qué vaina. Hola. Ok, veamos. A ver, ¿se escucha? ¿Aló? Sí, señor. ¿Se escucha mejor ahora? Consecutivo, a ver. Hola, ¿me escuchan bien? Por ahora sí, profe. Por Por ahora. ahora sí. Así es, por ahora. Esperemos que todo aquí salga bien. Vamos a ver. Bueno, entonces les comento, fíjense, muchachos. ¿Qué tenemos acá? Estos números grandes, aquí comenta, es el número de canecas de pintura de 5 galones, ¿no? Que se han vendido. ¿Ok? Entonces, claro, este es el número como tal de canecas que se han vendido. ¿Pero de qué? De la referencia A, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que tener cuidado es que esto no son pesos, no son millones de pesos, no es nada de eso. Son unidades, ¿sí? ¿Y unidades de qué? De canecas. Entonces, por ejemplo, la primera pregunta dice, haga una tabla de referencia apropiada
para la variable referencia. La variable referencia es esta. La variable referencia a qué, digamos, qué es lo que está expresando allí. ¿Mm? Los diferentes tipos de pintura que han vendido según la pregunta de los galones de pintura A, B y C. Ujú. Vamos a ver. La primera contiene un listado de las ventas hechas al 20 de noviembre de caneca de pintura de 5 galones, de las 3 referencias que vende la empresa. ¿Sí? Ahí no hay que aplicarlo el contar puntos, sí, pues como la frecuencia, no, Puede ¿cierto? Allá ser. para allá. Puede ser contar puntos, sí, pero también puede ser una tabla dinámica. ¿Ok? Ujú. Entonces, la primera, lo que hace referencia a toda ella, es simplemente las referencias que vende la empresa, pero en este caso existe no solo la referencia A, sino la B y la C. ¿Eh? Entonces, claro, es un listado de ventas. El número de canecas. Entonces, la primera contiene un listado de ventas hechas el 20 de noviembre de canecas de pintura de 5 galones de las 3 referencias que vende la empresa. Entonces, fíjense bien, ahí es importante leer, es muy importante. ¿Por qué? La primera pregunta hace referencia a esta variable. Esta es una variable cualitativa, ¿no? Pero esa variable tiene que ver con las ventas. Aquí dice las ventas hechas el 20 de noviembre. O sea, específicamente de un solo día. ¿Eh? Muy diferente a esto, que vean que tiene varios meses. Esto nada más hace referencia a un día. Y además hace, pues por supuesto, toma en consideración todos los productos que se vendieron, ya sea la referencia A o la referencia B o la referencia C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, listo, ya cuando te preguntan esto, pues puedes hacer un contar puntos sí o puedes utilizar una tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, no hay ningún problema y se hace de este lado. Claro, ustedes preguntan y dicen, hey, pero si yo tengo una variable, ¿cómo es posible? Pues no hay ningún problema, yo puedo tenerla en la fila y puedo tenerla aquí en valores. De hecho, lo puedo colocar nuevamente para entonces calcular el porcentaje. ¿Eh? Recuerden que variables cualitativas no puedo calcularle promedios ni nada. Pero cuando le doy configuración de campo de valor, ¿sí? Aquí yo puedo cambiarla y colocarle porcentaje, ¿cierto? Y ya. Igual que también puedo hacer gráficos y todo ello, ¿cierto? Ahora bien, ya para la segunda pregunta, dice halle la media, coeficiente de variación, mediana del número de canecas por mes. No olvide usar unidades de medida. Interprete cada medida. Entonces, bueno, esto es simplemente, claro, puedo hacer la fórmula una por una, pero lo recomendable es usar análisis de datos. ¿Sí? Ya ustedes saben, análisis de datos, este complemento. Que trae el resumen. Y te trae el resumen, es correcto. Aunque recuerden que siempre esta información del análisis de datos, ¿no? Está... ¿Dónde Estadística estás? Que no le descriptiva. veo. Aquí está, descriptiva, sí señor. Rango de entrada y seleccionamos los datos, ¿cierto? Y le digo un rango de salida que puede ser cualquier punto donde yo quiera que aparezca. Y le digo resumen de estadísticas y listo. Entonces, aquí tenemos la información. Recuerden que el análisis de datos nunca me da el coeficiente de variación, yo debo calcularlo. ¿Ok? Entonces, coeficiente de variación siempre será la desviación dividido el promedio o la media aritmética. 20%. 20%, ¿ok? Entonces, es así.
Y la última pregunta, claro, ya queda de su parte, digamos, las interpretaciones correspondientes. La última pregunta corresponde a las tablas cruzadas, ¿no? Dice que elabora una tabla cruzada de 5 rangos. Esta parte es interesante porque fíjense que aquí no te dice de dónde, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer una tabla cruzada aquí porque nada más hay una variable. ¿Eh? El único punto donde yo puedo hacer una tabla cruzada es este, ¿eh? Porque hay dos informaciones. ¿Eh? Por un lado tengo los meses y por otro lado tengo, digamos, las cantidades. ¿Sí? Ahora bien, aquí viene algo, digamos, cuidadoso, ¿no? Que es lo siguiente. Recuerden que la idea de una tabla cruzada es agrupar. Es agrupar. Si yo hago una tabla cruzada y voy a poner este con este y este con este, yo no estoy haciendo absolutamente nada. O sea, la idea siempre de una tabla cruzada es que, por ejemplo, me dé la información del 2015, la del 2016, 2017, o hacerlo mes por mes. O sea, que me traiga los eneros, los febreros, los marzos, ¿no? Así. Entonces, ¿qué voy a hacer? En este caso, digamos, me voy a traer la tabla para acá, ¿sí? Me la traigo. eh, Me la traigo para acá, ¿sí? A esto le voy a poner nombre de fecha, a esto le voy a poner ventas del tipo A, ¿cierto? Porque son las canecas tipo A. Entonces, lo que hago es una tabla de doble entrada, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿cómo agrupo yo? ¿Sí? ¿Cómo es posible que yo agrupe esa información? Entonces, claro, la idea de una tabla de doble entrada es que tú agrupes las dos variables. Esa es un poco la intención. Entonces, claro que yo puedo hacer una tabla así como está. Vean que yo puedo hacer una tabla dinámica, ¿no? Aquí le digo una ubicación diferente. Vamos a ponerla aquí. Entonces yo puedo poner las fechas acá y los tipos de venta aquí. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Quiero que vean que esos tipos de venta quedó así, como muchos han entregado en el fruto. Y yo les digo que eso no aporta absolutamente nada, porque decir que hay un solo registro o dos, pues eso no aporta nada, ¿no? De hecho, vean algo interesante. Excel por default, cuando la variable es fecha, como esta que está aquí, vean que aquí dice enero 15, pero cuando ustedes entran, ven que el campo dice 1/1/2015, ¿ok? Entonces es un campo de fecha, ¿eh? Que yo puedo cambiar. Vean que aquí en esta parte de Excel, yo puedo cambiar el formato, ¿eh? O sea, puedo usar fecha larga, miren cómo cambia, y es la misma información, o puedo usar fecha corta así, ¿eh? Entonces, claro, lo que quiero que vean es que Excel, cuando es fechas, existen muchos formatos de fecha. Y él, de hecho, fíjate que te agrupa, mira, hasta por trimestre. Y yo no hice nada, simplemente Excel, digamos, lo hizo automáticamente. Ahora bien, pero eso es cuando es fecha. Esta parte que está aquí, ya debo ser yo quien debo decirle a Excel cómo agruparla. Entonces yo me voy botón derecho, ¿verdad? Y aquí hay una parte que se llama agrupar. Y en agrupar yo puedo decirlo, bueno, puedo decirle que me lo agrupe de 1000 en 1000, ¿no? O, por ejemplo, vamos a decirle de 2500, ¿no? Y eso ya tiene un poco más de sentido, porque estaríamos hablando de que aquí están las ventas, aquí están las fechas, y ahora yo les pregunto, ¿qué son estos 25? ¿Qué son estos valores que están adentro? ¿Qué serán? Son la cantidad de
Ajá, de ¿cantidad medios de pequeños qué? repetidos que tienen las ventas. La cantidad de meses que hay en la información, profe. Muy bien, Adriana, así es, la cantidad de meses, ¿eh? Es la cantidad de meses que en este caso, listo, él, obtiene esa información. Por ejemplo, 4 meses del año 2016 hubo ventas entre 13.354 y 15.853. ¿Eh? Entonces, claro, son la cantidad de meses. ¿Hay 25? Bueno, pues en este caso, con la data que yo tengo, resulta que sí hay 25. ¿Ok? Entonces, esa es un poco la intención para este tipo de casos, ¿sí? ¿Preguntas? Profe, el examen de esta semana dice que una parte es con respondos y otra sin respondos. ¿Se puede hacer en cualquier orden o hay alguno específico? No hay ningún orden. Muy buena pregunta y no hay ningún orden específico. Ambos ¿Se puede están hacer uno un día y el otro día el otro? absolutamente correcto. Así es. Ujú. Profe, ¿y cuánto es el Profe, tiempo para ¿cómo cada sabe una? cuál es el de Respondus y cuál es el que no tiene? Porque lo dice. Van a estar especificados en el título. O sea, hay uno que dice con respondo y hay otro que dice sin respondo. Listo. Bien. Como verán, el de con respondos, lo Profe, tengo máximo, una duda respecto a la tabla. ¿a cuál tabla? ¿Esta que está aquí? A esta gráfica que hiciste en la tabla dinámica. Sí. Una tabla de doble entrada Ajá. debe de estar siempre una posición en filas y otra en columnas. Sí, es No necesario. se puede poner en formato tabular para que me lo ponga de la misma manera. No. Yo sé que Explica dentro, la diferencia, porfa. sí, yo sé que muchos de ustedes les gusta así. Vamos a ponerlo así. Ay, ni eso aquí lo agarra. Es, quieren algo así. Algunos lo ponen así, donde aparece el intervalo y aparecen los años. ¿Eh? Y muchos piensan que es igual. ¿Eh? Y claro, en cierta manera es igual a esta que está acá. ¿Eh? Pero el gran detalle es que esta tiene limitaciones, ¿sí? Esto tiene limitaciones cuando yo vaya a calcular porcentajes. Cuando yo vaya a calcular porcentajes, resulta que aquí el único porcentaje que voy a poder habilitar es el del total general. ¿Eh? Yo no voy a poder habilitar, por ejemplo, porcentaje de total columna o del total filas. ¿Eh? Entonces, mientras que cuando yo estoy de esta manera, aquí sí, yo puedo habilitar cualquiera de los tres porcentajes que ya hemos visto. Recuerden que son estos tres, ¿eh? General, columnas y filas. Entonces, Profe, ¿y si se pone en filas y se le pone el formato tabular, también funciona igual? ¿cómo tabular? No entiendo. Arrastra, porfa, tipo de venta a filas, como lo tenías antes. Uh-huh. Y te vas para diseño. Diseño en donde. En la parte superior derecha. Superior. Arriba en la barra de herramientas. La barra de los menús, profe, arriba. Aquí, ¿qué pasó aquí? Aquí. Diseño, acá, ¿sí? Y luego vas a diseño de informe Diseño de informe. y le das mostrar en formato tabular. Mostrar en formato tabular, sí. Si se hace de esta manera, sigue funcionando la situación con los porcentajes. Sí, igualito. Igualito. Ok. O sea, el problema es que así como está, claro que se parece a la otra, ¿no? Y claro, muchos dicen, ay, pero si es igualito, son los mismos datos. Sí, 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 claro que son los mismos datos. Pero en este caso, sí, e inclusive si yo calculo, a ver, ¿dónde está el mostrar? Ya, perdón. Aquí. Ajá. Si yo quiero porcentaje total general, perfecto, porque me va a dar igual que si fuera la otra tabla. Pero cuando yo empiezo a darle
este no me hace nada. Ujú. Y cuando trato de darle este, me pone todo 100. Entonces tú dices, hey, ¿qué pasó? Entonces, claro, yo pierdo la posibilidad de utilizar estos dos porcentajes. Yo pierdo esa opción. Ok, o sea que al ponerlo en columnas y filas, el análisis puede ser mucho más amplio. Exactamente, así es. Ok. Por eso es que nosotros, pues en estadística, o sea, de una vez explicamos siempre más no el otro. Precisamente porque ya de una vez nos permite analizar, digamos, los tres tipos de porcentaje. Perfecto, gracias. No hay problema. Profes, ¿qué temas van para el examen? Pues esa pregunta es muy sencilla, todo. Sí, ahí sí no hay ninguna discrepancia, o sea, ninguna diferencia, digamos, en los temas y va todo. Todo Pues hasta lo los que dos estamos objetos, viendo. o sea, objeto uno y objeto 2. Todo el objeto 1 y todo el objeto 2, así Profe, es. hagamos el ejercicio de las probabilidades. Ujú. Vale. Bien, fíjense, entonces, el día de hoy estábamos en la parte de probabilidades, pero en particular lo que quiero que visualicen, me están viendo la presentación, ¿cierto? Por si acaso. Sí, señor. Ok. Entonces, el detalle de las distribuciones de probabilidades es que nos enfocamos en algo que se llama una variable aleatoria, o sea, las variables cambian. ¿Por qué cambian las variables? Bueno, porque estamos hablando de cosas futuras, ¿es? Ya lo dijimos la semana pasada. Cosas futuras son cosas que no tenemos el control, ¿cierto? Entonces, pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, como pueden ocurrir muchas cosas, la idea es, oye, determinar alguna forma que me dé un porcentaje, ¿sí? Como, oye, ¿de verdad tendré yo probabilidad? ¿Será probable de que eso vaya a ocurrir o no? ¿No? Entonces, allí es donde aparecen las distribuciones probabilísticas. Las distribuciones son ecuaciones matemáticas que me van a ayudar a calcular probabilidades de eventos futuros. ¿Ok? Entonces, apréndanse esto muy bien. ¿Sí? Las distribuciones son ecuaciones matemáticas, que están hechas para, oye, tratar de darte a ti un valor de, de la probabilidad de que un suceso vaya a ocurrir. ¿Y un suceso cuál? Bueno, un suceso en el futuro. Por ende, que depende de una variable aleatoria. Por eso es que ahí aparece variable aleatoria. Porque son variables que todavía no sabemos qué valor va a dar. Entonces, yo lo que quiero es tratar de estimar. Ahora bien, esas variables aleatorias, quiero que vean allí, hay dos. Está la variable aleatoria discreta. Discreta quiere decir que yo puedo contar los sujetos. 1, 2, 3, 4, 5. Yo puedo contarlos. Versus la variable aleatoria continua, que en este caso son intervalos. La variable aleatoria discreta, pues son las personas. Tú no vas a dividir una persona por la mitad, ¿no? Pero igual va a existir una probabilidad correspondiente. Y la variable aleatoria continua son las cosas que tienen decimales. Por ejemplo, oye, ¿cuál será la probabilidad de que las ventas sean más de 2,5 millones de pesos? O sea, es una variable continua. Entonces, digamos, todo depende de lo que yo vaya a calcular, de la naturaleza del problema. Y eso es lo que tenemos que ver hoy. Esos tips para ustedes identificar cuando una distribución es de una o de la otra. Ahora bien, súper importante, las probabilidades tienen que estar entre 0 y 1. La suma de todas las opciones siempre es 1. ¿No? Y lo que acabamos de decir, existen distribuciones de probabilidades para variables discretas
y continuas. Y es extremadamente importante, muchachos, que ustedes hoy puedan identificar cuando una variable, o sea, cuando una distribución es discreta y cuando una distribución es continua. Tienen que identificar eso ya hoy. Y además, identificar las limitaciones que tiene cada distribución. ¿Ok? Bien. Ahora, existen muchas distribuciones probabilísticas, pero aquí solamente vamos a ver las más importantes. ¿Cuáles son las más importantes? Tenemos distribución binomial. La distribución binomial se usa cuando existe éxito y fracaso. ¿Okay? O sea, solamente hay dos opciones, éxito y fracaso. La probabilidad de éxito es constante. O sea, es como decir, oye, ¿cuál es la probabilidad de que te atropellen? Entonces tú dices, oye, vale, no pienses así. La probabilidad que me atropellen es apenas el 0,02%. Entonces, esa probabilidad es constante. O sea, se supone que es constante porque se obtiene de información histórica, ¿no? Y entonces por eso es constante. Entonces, si la probabilidad de éxito es constante, entonces la probabilidad de fracaso también, ya que es su complemento. Entonces, la binomial maneja algo que se llama complemento. ¿Cuál es la probabilidad de ganarme esa rifa? Oye, bueno, la probabilidad de ganarte esa rifa es del 10%. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de perderla? Pues bueno, tiene que ser 90, porque es el complemento. Entonces, esa es una binomial, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificas tú una binomial? Y eso lo tienen que escribir y tenerlo a la mano. Una binomial se identifica cuando la probabilidad de éxito es constante, cuando solo hay dos eventos, éxito y fracaso, ¿no? Y además existe un complemento, ¿sí? Entonces, claro, existe éxito, fracaso, y si la probabilidad de éxito es constante, pues la de fracaso también, y es 100% menos eso. Y aquí viene una parte importantísima que ustedes deben tener muy claro. La distribución binomial es una distribución de probabilidad discreta. Tú no puedes calcular una binomial de un decimal. No puedes. Entonces, como es discreta, viene esa parte. No es igual. Aquí hubo un errorcito. Qué triste. No es igual cuando la variable sea menor o igual a 4 a que sea menor a 4. Entonces, claro, quiero que ustedes hoy vean claramente esto. No es lo mismo decir que 4 o menos ganen la rifa a decir que menos de 4 ganen la rifa. A ver si ven la diferencia, por favor. ¿Okay? No es lo mismo decir que 4 personas o menos ganen la rifa a decir que menos de 4 personas ganen la rifa. No es lo mismo y por favor díganme por qué. La una llega hasta 3 y la otra incluye el 4, profe. Exactamente al revés. O sea, cuando tú dices 4 o menos ganen la rifa, ahí tú incluyes el 4. ¿Sí? O sea, 4 o menos ganen la rifa, incluyes el 4. Pero cuando tú dices menos de 4 ganen la rifa, entonces el 4 no se incluye, sería de 3 o menos. ¿Ok? ¿Ven el punto? Profe, ¿Sí? profe, ¿y Juan, por qué, ¿por por qué qué qué? sigue siendo discreta? Bueno, porque cuando tú Es dices que me genera 4 una duda personas, porque igual, si tú, por ejemplo, estás buscando la cantidad de personas que ganen una rifa, tú no vas a decir que van a ganar 3,75 personas. O sea, o ganan 3 o ganan 4. ¿Sí?
Básicamente discreta es porque no tiene decimal. Exactamente, sí, señor. Y yo las puedo contar. Entonces, claro, yo siempre voy a poder contar a las personas. Bien, entonces es importante, muchachos, si quieren inclusive lo anotan, ténganlo por allí. En discretas, en distribuciones discretas, no es igual que 4 personas ganen una rifa o menos, 4 o menos, que sería este caso, 4 o menos ganen la rifa, a decir menos de 4 ganan la rifa. No es igual. En este primero se incluye el 4, mientras que en este es de 3 hacia abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Excel es una máquina y Excel no te va a identificar esto. Situación por la cual Excel solo calcula a este señor, que de una vez lo voy a poner en rojo. Esto es lo que calcula Excel, muchachos, ¿sí? 4 o menos, siempre. Excel siempre va a calcular ese, ¿ok? Siempre va a calcular ese. Así está formulado y así calcula. Entonces, si a ti te preguntan esta, entonces, ¿qué tienes que hacer para poder usar Excel? Si te No, profe, preguntan. ni idea. Bueno, porque esta, si te preguntaran que 4 o menos, sí, se gana la rifa. Ok, chévere, uso Excel sin problema con 4. Pero si te preguntan que menos de 4 ganen la rifa, resulta que no vas a poner 4, sino que vas a venir colocando 3 o menos, porque el 4 no se incluye. Entonces estaríamos hablando de menores o iguales a 3. Entonces, esta parte es extremadamente importante. Yo sé que a muchos al principio les cuesta, pero es extremadamente importante. O sea, las probabilidades discretas, cada vez que a ti te pregunten menores que, eso no lo calcula Excel. Entonces, yo como usuario, tengo que colocarle y decirle, bueno, como es menor a 4, yo sé que eso no lo calcula Excel, entonces tengo que poner menor o igual a 3. ¿Ves? Entonces debo usar, en este caso, el 3. ¿Ok? Profe, Dígame. yo tengo una pregunta. Entonces, ahí en la diapositiva anterior, si hay una pregunta en el examen que nos diga, encuentra la probabilidad discreta de X No te va a decir menor que jamás 4. discreta. No te va a decir nunca discreta. Te van a decir escenarios y tú tienes que ver si la variable es discreta o es continua. Listo. Y entonces, claro, cuando veas si es discreta o es continua, entonces automáticamente tienes que ver qué distribución es. ¿Será binomial? ¿Será hipergeométrica? ¿Será Poisson? ¿No? Y entonces allí después tienes que ver, ok, cuál es la pregunta y si es menor que, entonces, y es discreta, entonces tengo que bajar un escalón, ¿ves? Y calcular el inmediato inferior. Entonces, claro, aquí el detalle es leer muy bien los problemas, verlos y saber qué es lo que te están preguntando, ¿sí? Si tú me preguntas, yo me tomo mucho tiempo leyendo el problema, no mucho, pues, pero me tomo el tiempo de leerlo completo, ¿no? Para después identificar y saber qué es lo que me están pidiendo. Y siempre saber esto es clave, esto es clave. Si te preguntan menos que, olvídense, menos que en una discreta, tengo que entonces calcularlo como menor o igual a 3, porque Excel solamente me calcula esto, los menores o iguales. Excel no me calcula lo otro.
¿Ok? Bien, la distribución hipergeométrica es la segunda, ¿no? Entonces, claro, lo que quiero ahorita es que vean las distribuciones probabilísticas y después vamos a ir directo a ejercicios para que vean cómo poder identificar una y la otra. La distribución hipergeométrica se parece a la binomial. Tiene éxito y fracaso, ¿ves? Tiene complemento y todo, pero la distribución hipergeométrica tiene algo clave. No hay probabilidad de éxito constante. No existe una probabilidad de éxito constante, perdón, aquí. ¿Eh? Entonces, aquí la probabilidad de éxito sí era constante. ¿Eh? Por ende, los eventos son independientes. Pero acá no hay probabilidad de éxito constante. O sea, en pocas palabras, los eventos dependen uno del otro. ¿Cuándo eso ocurre? Bueno, ocurre en casos en donde tú agarras y dices, oye, yo quisiera, o sea, yo tengo un grupo de 20 personas, ¿eh? Y voy a sacar personas una por una. ¿Eh? Entonces, claro, ¿qué pasa? Al principio, una persona puede tener una probabilidad, pero ya después, cuando vuelve a ser seleccionada, tiene otra probabilidad. ¿Eh? Cuando vuelve a ser seleccionada, tiene otra, y así sucesivamente. Entonces, la distribución hipergeométrica es una distribución que se parece a la binomial, pero no lo es. No lo es porque la probabilidad de éxito no es constante. No es constante la probabilidad. Profe, ¿Sí? Sí. un caso ahí podría ser como sacar, por ejemplo, como sacar la pelota blanca entre un montón de pelotas negras. Sí, exactamente. Cuando tú sacas pelotas, pero sin reemplazo, o sea, la vas sacando de una en una, eso es hipergeométrica. ¿Ok? Porque se va alterando. Con cada pelota que tú sacas, se altera el espacio, ¿no? O sea, digamos, donde están las pelotas, que eso se llama espacio muestral. Entonces, allí se altera. ¿Okay? Bien, la distribución de Poisson, es la última de las distribuciones discretas, ¿ok? Que existen. La distribución de Poisson o de Poisson igual, ¿no? Vean que no es igual, menor igual que menor, ¿cierto? Porque es una distribución discreta. ¿Perdón? Una pregunta, profe. Ajá. ¿La anterior era discreta o era continua? No, las tres primeras son discretas, sí. ¿Todas son discretas? Esta es discreta y esta también. Entonces, tanto binomial como hipergeométrica como Poisson son discretas. Esta, aunque sea discreta, es fácil de identificar. ¿Por qué? Porque yo debo tener un promedio de ocurrencias por unidad de tiempo. Entonces yo debo tener un promedio de cuántos sucesos ocurren por unidad de tiempo. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando se habla de tasas de llegada, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú estás en un hospital y tú dices, oye, ¿cuál será la probabilidad de que en la próxima hora lleguen 20 pacientes? Entonces, claro, aquí es una distribución de Poisson, porque estamos hablando de cuántas personas van a llegar en una unidad de tiempo. Y esas personas, yo debo tener un promedio, yo debo tener un promedio. Entonces, en esta variable o en esta distribución, yo debo tener un promedio, pero un promedio de llegadas. Yo debo tener un promedio de llegadas. Entonces, de las tres es fácilmente identificable, porque
son promedios de llegada, o sea, cuántas personas llegan en promedio, ¿no? Y entonces en función a eso, me gustaría saber cuál es la probabilidad que lleguen tantos sujetos en tantas horas, o en una hora, o en 30 minutos, etc. ¿Ok? Bien, esa es la de Poisson. Profe, perdona, ahí también podríamos como calcular, por decir, en un call center cuántas llamadas ingresan en una hora, cuántas llamadas se perdieron o Así, cuántas muy llamadas bien, pueden haber Claudia. sido contestadas. Sí, señorita Claudia, así es. De hecho, eso es lo que van a ver ustedes en la materia que se llama métodos cuantitativos. ¿Eh? En métodos cuantitativos se usa mucho esa distribución para precisamente determinar cuántas personas llegan por unidad de tiempo, cuántas llamadas entran y así sucesivamente. Así es. Muy bien. Luego está la distribución exponencial. Ya aquí, muchachos, ya aquí, estas son distribuciones continuas. ¿Ok? Ya aquí son distribuciones continuas. De hecho, voy a aprovechar y voy a colocarlo aquí. Entonces, que esta sea distribuciones discretas. ¿Ok? Y a partir de acá, o sea, después de Poisson, vienen distribuciones continuas. Entonces, la distribución continua, ya aquí ya no hay las variables, hay de sujetos, cuántas personas, aquí no. Aquí ya estamos hablando de una variable que yo no puedo contar, sino que una variable que puede tener decimales, ¿ok? Entonces, puede tener decimales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la distribución exponencial. La distribución exponencial se parece a la distribución de Poisson, pero ellas lo que hacen es medir la probabilidad según un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se usa una exponencial? Se usa, por ejemplo, cuando tú quieres medir, oye, estoy en el call center que decía Claudia, estoy en el call center, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen 20 llamadas en los próximos 10 minutos? Eso es Poisson, ¿ok? Fíjense por qué, porque estoy preguntando cuál es la probabilidad de que lleguen 10 llamadas. No es que me va a llegar 9 llamadas y 3/4. No, o sea, tiene que ser 10 llamadas, ¿sí? Entonces, eso es Poisson porque es discreta. Pero diferente es, oye, cuál es la probabilidad de que yo atienda una llamada en 20 segundos, en 33 segundos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de atender una llamada en tantos segundos o en tantos minutos? Entonces, esa probabilidad de atención, fíjense que es una variable continua. Porque yo puedo decir, mira, ¿cuál es la probabilidad de atender la llamada en 10 segundos? Pero también yo puedo decir, oye, ¿cuál es la probabilidad de atender la llamada en 9,35 segundos? ¿Por qué no? Pues yo lo puedo hacer. ¿Sí? Entonces, vean la diferencia, por favor. ¿Cuál es la probabilidad de que me lleguen 20 llamadas? Imposible ubicar un decimal allí, ¿cierto? Porque son 10 llamadas. Eso es diferente a decir, ¿cuál es la probabilidad de atender una llamada en 20 segundos? ¿Ok? O en 22,5 segundos. Ahí yo sí puedo usar decimales, porque estoy usando el tiempo, mientras que en el otro usaba personas. Entonces, claro, eso es para que vean la diferencia entre Poisson y exponencial, entre continua, entre discreta, que es Poisson,
y continua, que es exponencial. Lo bueno de la continua es esto, que en las continuas, allí sí son iguales. Si es igual, es lo mismo decir menor o igual a 4 segundos. Oye, ¿cuál es la probabilidad de atender una llamada en 4 segundos o menos? O la probabilidad de atender una llamada en menos de 4 segundos. En una variable continua es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque hay decimales. Entonces, cuando tú dices 4 o menos, y tú dices menos de 4, es igual, porque menos de 4, ¿quién es? Menos de 4 es 3,99999, Entonces, al final es lo mismo. ¿Ok? Entonces, en las variables continuas, ya yo no tengo el problema de las discretas, que no era lo mismo. Aquí sí son iguales. Entonces, esa parte es muy importante. Bueno, y cerramos con la distribución normal. La distribución normal es una distribución en forma de campana de Gauss, ¿sí? Me imagino que ya han visto los videos y todo. Es la distribución más usada, ¿ok? De todo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con esa distribución? Esa distribución, digamos, es súper fácil de identificar porque yo debo tener un promedio y debo tener una desviación típica. Entonces, eso es lo bueno de esta distribución, súper sencillito de identificar. Debo tener promedio y desviación. Y puedo calcular las probabilidades sin problema. Menores o iguales. Porque es una variable continua. Ahora bien, la distribución normal tiene dos partes. Una que se llama la distribución normal, cuando yo tengo los datos y voy a calcular probabilidades. Pero también está la normal inversa, que es cuando tengo probabilidades y debo calcular el valor. ¿Ok? Entonces, eso también puede ocurrir. ¿Sí? Entonces, que a ti te den la probabilidad y entonces tú tengas que calcular el valor. Entonces, allí, cuando te pregunten el valor y te den probabilidades, estamos ante una normal de tipo inversa. Bueno, muchachos, esas son las distribuciones como tal que veríamos. Entonces, vamos a ver ejercicios, ¿sí? Y la idea es identificarlos y poder usar esta plantilla. Vean que lo mismo que está aquí, ¿ok? Usted lo tiene acá, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, usted lo tiene allí. Entonces, para que lo tengan allí en cuenta. Bien. Aquí recomiendo quitar este es, porque eso no existe probabilidad P de éxito constante. Bueno, entonces, bueno, listo. Vamos a ver unos ejemplos. A ver. Veamos este. Dice, registros de la Cámara de Comercio de Medellín informan que la probabilidad de que una microempresa antioqueña haya iniciado el proceso de internacionalización es 0,11. Atención cuando ustedes vean ese 0,11, ¿sí? Quiere decir que es el 11%. ¿Está claro? Sí, señor. Bien. Y se evalúa una muestra de 25 microempresas. Entonces, hasta allí, muchachos, hasta allí. Nada más leyendo eso. La pregunta es, ¿qué distribución es? ¿Y por qué? Pues es una continua, profe, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Primero, existen eventos de éxito y fracaso.
Es binomial. Binomial, no, es binomial. Ok, vamos a ver, ¿por qué binomial? ¿Por qué será? Entonces, Tenemos datos concretos. Pues, o sea, 11% y 25 microempresas. O sea, no, Se pero tienen dos variables, vayan al enunciado. internacionalización y no. Muy bien, correcto. Vean que hay dos casos. O la empresa inició internacionalización o no lo inició. Entonces ya allí tenemos dos cosas, éxito o fracaso. Tengo que la probabilidad de que inició internacionalización es 11%, ¿cierto? Por ende, la probabilidad de que no comenzó internacionalización, ¿cuál será? 89. Exacto, 89. Entonces, vean bien, son dos casos, inició versus no inició. Además, ¿es constante la probabilidad o no? Pues sí, porque me están diciendo que es el 11%. Me están diciendo que es 11% que haya iniciado, pues, y ya. Y después vienen las preguntas. ¿Sí? Entonces, véanlo bien. Si es inició versus no inició el proceso de internacionalización. Y la probabilidad de éxito me dice que es 11%, o sea que es constante. Ya, eso es binomial. ¿Ok? Así de sencillo. Entonces, siempre vean eso. Cuando ustedes encuentren dos opciones, ganar, perder, y la probabilidad de uno de ellos sea constante, listo, eso es binomial. ¿Estamos claros? Profe, no. A ver, ¿por qué? Cuéntame, ¿qué dudas ahí? ¿Yo cómo determino si es constante o no? Porque el problema te dice aquí que te informan que la probabilidad de que una microempresa haya iniciado el proceso de internacionalización es 11. Ya, será 11%. ¿Eh? No, pero es que después va a cambiar. No va a cambiar nada. O sea, es 11% la probabilidad, es 11. Es como cuando tiene un valor fijo, ¿no? Es como cuando a ti te dicen cuál es la Cuando probabilidad tiene un de tú valor ganarte fijo. esa rifa. No, la probabilidad de uno ganarse esa rifa es como el 2%. Ya, eso es constante, 2%. ¿Cuál es la probabilidad de que te roben en Bogotá? Entonces tú dices, no, bueno, oye, la probabilidad, oye, debe estar como eso del 8%. Ya, eso es constante, 8%. ¿Ves? Entonces, es la probabilidad de que un evento ocurra. Y es constante porque te la están diciendo. No te están Ya, diciendo. profe, no. Es que yo estaba confundiendo los términos constante con continua. Discreta. Sí. Sí. Constante, continua y discreta. Estaba confundiendo ahí los tres términos. Continua con constante. Ok. Sí, hay que tener mucho cuidado allí, no hay que confundir eso. Continua y discreta son una cosa. ¿Es? Continua tiene decimales. Discreta no tiene decimales, que son las personas, sujetos, carros. Ahora, las probabilidades, pues claro, toda probabilidad va a tener decimal, ¿no? 11%, esa cosa. Pero esas probabilidades, la idea es que cuando sea constante y nada más tengas dos opciones, entonces una binomial. Bien. Ya, profe, ya. Es que no se puede confundir constante con continua. Sí. Suena parecido, pero es muy diferente. Ajá. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, listo, ya yo sé que aquí, ya yo leyendo el enunciado, sin necesidad de irme a la pregunta, ya yo debo saber qué distribución es. ¿Ah? Y ahí es necesario que ustedes hagan ejercicios, léanlos, o sea, lean el enunciado para saber, ok, esta es una distribución tal, esto es tal, para uno saber cuándo es una y cuándo es la otra.
Entonces, 11% y se evalúa una muestra de 25 microempresas. Entonces, ¿qué pasa? En la distribución, cuando uno se va a la plantilla, te encuentras que te pide N total de muestras, o sea, el total de ensayos. En este caso, 25. ¿Ves? Porque son 25 microempresas. Y después viene la probabilidad de éxito, que en este caso es del 11%. Automáticamente la plantilla te calcula la probabilidad de fracaso, que es 89. Entonces, hasta allí esa información la saca uno del enunciado. Ya después vienen las preguntas. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que 5 hayan iniciado el proceso de internacionalización? Entonces, ¿qué significa eso? 5 exactamente hayan iniciado. Entonces significa que yo aquí voy a poner 5. Pero la gran pregunta es, ¿cuál de estos valores será la respuesta? ¿No? Entonces la plantilla te calcula la probabilidad de X igual X, o sea, la probabilidad de X igual 5. Y por el otro lado, la probabilidad de X menores o iguales, que ya les dije que esto es lo que lo calcula Excel. Excel calcula este. Entonces, la probabilidad, me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que 5, y estamos hablando de que exactamente 5 hayan iniciado el proceso de internacionalización? ¿Cuál será la respuesta? 8,32. Es 8,32, correcto. Entonces, la respuesta de la primera pregunta es 8,32%. Así es. Sí, señor. La segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que máximo 5 hayan iniciado el proceso? Máximo 5, ¿qué significa eso? ¿Mayor o igual? Sería ahí, Profe, no, que solo es mayor. Máximo 5. No, Como eso es máximo 5. menor o igual a 5 o 5. menos. Exactamente, 5 o menos. ¿Ok? Porque dice como máximo 5. Esas cositas es bueno escribirlas. De todas maneras, yo les voy a pasar por noticias, les voy a pasar unas cositas así como que qué significa lo máximo a lo mínimo, ¿no? Porque hay veces que uno se termina confundiendo. Cuénteme, ¿van a decir algo? Sí. No, profe, y los archivos que estamos viendo también. Ah, pero es que claro, pues es que estos archivos ya ustedes lo tienen. Ah, no, el del Excel sí, pero esa presentación. La presentación, claro, sí. No, la presentación siempre la doy con la videoconferencia. Profe, pero monte el archivo de como tal de las diapositivas para uno poderlas ver con detenimiento también. Claro, es que bueno, con la videoconferencia se pone el archivo. Siempre. De hecho, o sea, vean las videoconferencias anteriores y ahí debe estar el archivo de las láminas que hemos usado siempre. Sí, profe, todas están en la carpeta de cada videoconferencia. Bien. Ok, entonces cuando a ti te preguntan cuál es la probabilidad de que máximo 5 hayan iniciado, es 5 o menos. Y eso es lo que uno llama la acumulada inferior. ¿Es? Por eso es que se pone este símbolo. Sería 5 o menos, menores. 5 o menos. Entonces la respuesta de la segunda pregunta resulta que es 95,01%. Entonces la respuesta de la segunda es 95,01%. De hecho podemos revisarla, creo que está aquí respuesta. Vamos a ver si está aquí en la solución. Y aquí está, ¿ven? 8,32, aquí está 8,32, y en la segunda era 95,01, aquí está 95,01. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando ya empiezan preguntas un poco más rebuscadas? Veamos la C. ¿Qué dice la C? ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos 7 hayan iniciado el proceso?
¿Qué significa eso? 7 o menos. No, 7 es lo mínimo. Exactamente. Profe, 7 es lo mínimo. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuánto sería? 7 o Mayor que 7. mayor que 7. 7 Mayor o igual a 7. o más. Muy bien, 7 o más. Entonces, por lo menos 7 significa 7 o más. ¿Ok? Porque es como mínimo 7. o sea, entre 7 y 25. Exactamente, así es. Entonces, te están preguntando la probabilidad de que sea mayores o iguales, atención, mayores o iguales a 7. ¿Eh? Mayores o iguales a 7. ¿Estamos claros? Mayores o iguales a 7. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Excel no calcula eso, porque Excel, véanlo bien, me calcula siempre la acumulada inferior. De hecho, aquí dice acumulada superior y dice, recordemos que Excel siempre calcula la acumulada inferior. Si desea calcular esa probabilidad acumulada, deberá referirse por el complemento. Entonces, ¿cómo es eso del complemento? ¿Con qué se come eso? Tú dices, bueno, me están pidiendo esto, los mayores o iguales a 7. Profe, ahí sería 18, ¿no? No. Me están pidiendo los mayores o iguales a 7. Eso es lo que me están pidiendo. O sea, de 7 a 25. ¿Sí? Entonces, puede ser que yo me ponga a calcular la probabilidad de 7, la de 8, la de 9, la de 10, la de 11, la de 12, la de... O sea, puede ser que me ponga a calcular cada uno y después sumar todo eso. Esa es una opción, aunque extremadamente larga. La otra opción es, bueno, si me están pidiendo esto, pero yo no lo puedo hacer, entonces existe algo que se llama el complemento. ¿Y qué es el complemento? 1 menos la probabilidad de lo que no me están pidiendo. O sea, en pocas palabras, le voy a restar a 1 o al 100%, le voy a restar lo que no me están pidiendo. Y lo que no me están pidiendo son los menores a 7. Eso es lo que no me están pidiendo. Entonces, claro, tú dices, pero ¿por qué hay que calcular eso? Porque Excel no te lo calcula. O sea, entiendan que Excel es una máquina. Entonces, si te están pidiendo esta información, pues entonces tú, como profesional, vas a tener que identificar y decir, oye, no puedo calcularlo directamente porque no está la fórmula, no existe. Entonces voy a tener que hacerlo por acá, por complemento. Pero resulta que menores a 7 tampoco me lo calcula Excel. Porque recuerden que Excel te calcula los menores o iguales. Siempre menores o iguales. Y como esto es una variable discreta, que era lo que estábamos hablando al comienzo, esto es lo mismo que los menores o iguales, ¿sí? Pero no a 7, sino a 6. Entonces, la respuesta a este problema es que tengo que buscar 6 y el resultado restárselo a 1. Entonces, veamos, coloco 6, vean que me dio este valor ahora, me dio 98,44. Entonces, la solución es 1 menos esta probabilidad, o sea, menores o iguales a 6. Entonces, la respuesta a ese problema o a esa pregunta C, ¿no? De que por lo menos 7 hayan iniciado el proceso, estamos hablando de 1 menos esta probabilidad, por ende es 1,56%. Entonces véanlo bien, muchachos, yo sé que esta primera parte genera, digamos, ese choque, ¿no? Entonces vean bien
si comprendieron este paso que se llama complemento. ¿Sí? Que lo tuvimos que hacer obligatoriamente porque Excel no tiene la fórmula de acumulada superior. ¿Ok? Véanlo, no sé si tienen alguna allí inquietud. Profe, esto entra en el parcial. Pues sí, así es. Profe, qué pena, ¿lo puedes volver a repetir? Bueno, fíjate, ¿qué te están preguntando aquí? ¿Cuál es la probabilidad que por lo menos 7? O sea, mínimo 7. ¿Qué pasa cuando es mínimo 7? Mínimo 7 quiere decir de 7 o más. Pero 7 o más resulta que Excel no lo calcula. Como no lo calcula, yo tengo que usar el complemento. ¿Complemento qué es? 1 menos lo que no me están pidiendo. Entonces, claro, si eran mayores o iguales a 7, pues será 1 menos los menores a 7. Ese es el complemento siempre, siempre. El complemento es como ganar, perder. O sea, si me están pidiendo la probabilidad de perder, pero tengo la probabilidad de ganar, bueno, 1 menos eso, el complemento. Ahora bien, hasta ahí vamos bien, los menores de 7. Pero resulta que menores de 7 tampoco me lo calcula Excel. Y cuando es una variable discreta, menor que 7 es menor o igual a 6. Esta parte es importante, lo que les dije desde el comienzo del día de hoy. Desde ese momento, menores o iguales a 6. ¿Sí? Entonces allí tengo que poner 6 acá, mantengo los valores, coloco 6, veo el valor que me acaba de dar y lo que hago es 1 menos esa cantidad que me acaba de dar. Y ya. Entonces el resultado de ese caso es 1,56. Entonces, claro, al principio se ve difícil porque estamos manejando complemento, pero la idea es que ustedes se acostumbren a ver, bueno, cuando hay un caso que no tengo de Excel, porque Excel no me lo puede calcular, entonces para ello tengo el complemento. ¿Sí? Vemos en la otra pregunta. Por ejemplo, fíjense esta. ¿Cuál es la probabilidad de que entre 12 y 20 hayan iniciado el proceso? Entre 12 y 20. Entonces, tú tienes dos opciones de calcular esto. Puedes calcular para 12. Vean que aquí voy aumentando. Cuando aquí es 0, es porque le faltan más decimales. ¿Sí? Entonces, claro, puedo calcular para 12, agarrar este valor. Luego para 13, agarrar ese. Para 14, agarrar ese. Para 15, agarrar ese. Entonces, claro, los hago uno por uno hasta de todos, de 12 hasta 20, y después los sumo. Esa es una opción. Esa es una posibilidad. Ay, profesor, pero los números son súper chiquitos. Pues sí. Hay veces que las probabilidades son bastante pequeñas. Entonces, calcular esto, puede ser que usted calcule la probabilidad de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y los sume. Esa es una opción. Pero también tú puedes calcularlo como un complemento también.
tú puedes decir, vamos a ver, vamos a utilizar aquí Paint, por ejemplo. Tú dices, oye, yo quisiera calcular, voy a poner una línea. Aquí está desde 1 hasta 25. ¿Sí? Bueno, ustedes se imaginan que ahí dice 25. De 1 hasta 25. Pero ¿qué sucede? Me están pidiendo cuál es la probabilidad de que entre 12 a 10, perdón, de 12 a 20. Entonces, claro, aquí estaría 12, ¿no? Y aquí estaría 20. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Te están preguntando esta probabilidad que está acá. ¿Sí? Toda esta. Entonces, puedes calcular la probabilidad una por una, o también puedes hacer esto. Puedes calcular esta probabilidad completa. Puedes calcular esta probabilidad completa de 20 hacia abajo, que recuerden que eso sí me lo da Excel, ¿sí? Y le resto, o mejor dicho, le quito, ¿no? Esta área también. Entonces, claro, si yo tengo la probabilidad de 20 o menos y le quito de 11 o menos, entonces tendría el valor que me están pidiendo. Entonces, esa puede ser otra opción. Entonces, para resolver este problema, yo tendría que agarrar y calcular lo siguiente, ¿no? Entonces, tendría que calcular la probabilidad de que X esté entre 12 . Ay, pero por Dios. De que X esté entre 12 y 20. Pero eso lo puedo calcular restando dos cosas. La probabilidad, primero la grande, que sería los menores o iguales a 20, ¿no? Y restándole, ok, restándole, o sea, este valor le resto lo que tenemos acá, este valor grande, le voy a restar este valor pequeño azul. ¿Y qué es ese valor pequeño azul? Resulta que es los menores a 12. ¿Sí? Vean que debo restarle los menores a 12, no los menores o iguales, porque eso es lo que yo quiero calcular. Entonces, claro, estaríamos en este caso, como es una variable discreta, entonces estaríamos hablando de que tengo que restarle los menores o iguales, ¿sí? Pero de 11, ¿ok? Entonces, claro, ¿a qué voy a llegar yo con esto? Calculo los menores o iguales a 20 y les voy a restar los menores o iguales a 11. ¿Ok? Entonces aquí pongo 20, ¿no? Claro, me da casi 100, pero en realidad, uy, pues sí, parece que da casi 100. Eso. Sí, parece que da ahí casi 100 allí eso. Entonces, pues nada, voy a tener que poner 100 y le voy a restar 11. Entonces,
Ya con 11, ahí está. Entonces sería este valor que se lo estaría restando. Entonces cuando hago la resta, que sería esto menos esto, me daría este valor. Entonces, en este caso, la pregunta D, vamos a ver si por aquí está resuelta. ¿Ves? Aquí está, 0,00004. ¿Ves? Que sería esto que está aquí. ¿Sí? Entonces, claro, esta es la parte importante que es necesario que ustedes vean, ¿no? Como es de 12 a 20, yo calculo el de 20 y le resto los menores o iguales a 11, porque el 20 debe estar incluido. Entonces voy a restar los menores o iguales a 11. Entonces esa es la parte clave, digamos, de estos casos, ¿sí? De estos ejercicios. Fíjense ahora lo interesante de la pregunta D y la pregunta E. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Profe, que unos sí inician el proceso y los otros no. Ajá, pero fíjate que las cantidades son iguales, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que entre 2 y 20 hayan iniciado? ¿Cuál es la probabilidad de que entre 2 y 20 no hayan iniciado? ¿Cierto? Profe, que el uno es mayor o igual y el otro es el complemento, ¿no? No, fíjate, en esencia los dos son iguales, ¿ves? Tú estás hallando la probabilidad de entre 12 y 20 para ambos, ¿ves? Entre 12 y 20, entre 12 y 20. ¿Qué es lo que cambia? La probabilidad. La probabilidad de éxito, exactamente. Entonces, para la segunda, para la pregunta E, esto se mantiene, es igual, ¿sí? Yo lo que quiero que vean es que para la pregunta E, esta estructura que escribí se mantiene. Es lo mismo. Pero ¿qué es lo que cambia? Ah, lo que cambia es esta probabilidad de éxito que está acá. Porque claro, yo estaba enfocado en los que iniciaron el proceso de internacionalización. Ya cuando me dicen que no hayan iniciado el proceso, entonces ya no es 11, sino que viene siendo 89 y el 11 pasa hacia abajo. ¿Lo ven? Entonces, si calculo para 20, vean la información que me da. Entonces, para 20, coloco el valor, ¿sí? Y eso se lo voy a restar y calculo ahora 11. Y me da este valor con 11 que lo colocaría aquí. ¿Sí? Entonces, el resultado sería este señor menos este señor. Y ahí está. Sería el resultado de la pregunta E. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que vean es que es lo mismo, ¿cierto? Pero lo que cambia es la probabilidad de éxito. Aquí era lo que habían iniciado versus aquí los que no habían iniciado. ¿Sí? Entonces, importante eso. Bueno, muchachos, eso es más que todo eso, fíjense. Déjame buscar otro ejercicio para ver si podemos identificarlo. Vamos a ver. Vean este problema. Dice, muy cerca de la planta productora,
una de las empresas evaluadas, muy cerca de la planta productora de una de las empresas evaluadas, hay un pequeño mini mercado que ofrece productos que se hacen allí. Por un estudio elaborado los sábados, en los últimos 3 meses, han encontrado que en promedio entran al mini mercado 28.5 clientes por hora en ese día. Entonces, luego dice que tan probable es que en el próximo sábado entre al mini mercado entre 10 y 15 clientes. Entonces yo les pregunto, ¿qué distribución es esa y por qué? De Poisson porque posee un promedio. ¿Pero por qué Poisson? ¿Por qué? Porque tenemos un promedio de ocurrencias. Lugar en el que estamos. No es mejor tener una habitación. O tenemos un histórico. Tenemos un exponencial porque tiene decimal. Por unidad de tiempo. Tenemos la unidad de tiempo, pero fíjense que el exponencial también puede tener unidad de tiempo, ¿no? En realidad es Poisson porque tenemos un promedio allí de tantos clientes por hora, ¿sí? Tantos clientes por hora. Vean que este promedio puede ser decimal, ¿ves? Si es posible. Pero las preguntas, vean que son de variables discretas, ¿eh? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue entre 10 y 15? ¿Eh? ¿Cuál es la probabilidad de que llegue por lo menos 50? ¿Sí? Entonces, esto, aquí es donde uno dice, ok, yo tengo el promedio de llegadas por hora, que es decimal, sí es verdad, pero ya las preguntas son discretas. ¿Eh? Entonces, es una Poisson precisamente por eso. Tengo el promedio de llegada de tantos clientes por hora. ¿Sí? Entonces, usar la distribución de Poisson muy sencillo. Yo nada más tengo que colocar en el valor del lambda, coloco 28.5, 28,5. ¿Ok? Y el número de eventos deseados dependerá de la pregunta. Entonces, claro, bueno, esta ya es más complicada, pero digamos que te pregunten cuál es la probabilidad de que lleguen 10 clientes o menos. Digamos que te pregunten eso. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora lleguen 10 clientes o menos? ¿Sí? Como me dicen en una hora lleguen 10 clientes o menos, estaríamos hablando de que colocaría aquí 10. Entonces la probabilidad de que lleguen 10 clientes o menos sería simplemente esta probabilidad que está aquí, que es una probabilidad bastante baja. ¿Ok? ¿Sí? Entonces la probabilidad de que lleguen 10 clientes o menos es la probabilidad inferior. Vean que aquí puse clientes por hora, ¿no? Y sería en este caso 10. Ahora, ¿pero qué pasa si la pregunta cambia un poquito? Y vean lo que voy a colocar. ¿Cuál es la probabilidad de que a la próxima hora lleguen 10, la próxima? Vean por favor la diferencia entre la que acabo de escribir y la que estaba. ¿Ven la diferencia? Que en este es media hora. Exacto.
Entonces, si es media hora, entonces este promedio era de 28.5 clientes por cada hora, por cada una hora. Entonces, si es por cada media hora, ¿cuánto debería ser ese promedio? 24.25, ¿no? Ah, señor. Divide eso por 30, o sea, 28,5. ¿Debido entre cuánto? 14.25. 14.25. Muy bien, 14.25, así es. ¿Es? ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo el promedio de llegada por cada hora, pero como me están preguntando por cada media hora, entonces ya este promedio no me sirve. ¿Eh? Tendría yo que calcular la mitad. Ay, ¿por qué la mitad? Bueno, o sea, si tantos clientes llegan en una hora, ¿cuántos llegarán en media hora, que es la mitad? ¿Eh? Entonces, 14,25 clientes. Así es. Entonces, la respuesta de esta pregunta sería ese valor que está allí. ¿Ven? Entonces, claro, vean la diferencia, ¿sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que en la próxima hora lleguen 10 clientes o menos? ¿Y cuál es la probabilidad de que en la próxima, en una hora versus media hora? ¿Verdad? Esa es la gran allí diferencia. ¿Sí? ¿Estamos claros? Para cerrar, muchachos, me gustaría una distribución normal para que vieran. Vamos a ver una distribución normal. Veamos esta. ¿Cómo yo identifico una distribución normal? Súper sencillo. Súper sencillo porque voy a tener promedio y desviación típica. La desviación típica o la desviación estándar la voy a tener. ¿Sí? Entonces, tengo la empresa petrolera que lidera actualmente el sector hidrocarburos, ¿no? Durante el primer semestre del año anterior, una cantidad promedio de 707.300 barriles diarios. La distribución del número de barriles diarios extraídos diariamente se ajusta al modelo normal y tiene una desviación estándar de 105.565 barriles. Entonces, ¿qué es lo bueno de la distribución normal? Lo bueno es que es continua. Como es continua, ya yo no tengo que estar pendiente de estas cosas, que si era menor, que si era menor igual. Yo no tengo que estar pendiente de eso. Además, tengo estas dos plantillas que están acá. ¿Sí? Entonces, vamos con la primera. Vean que me pregunta siempre la media y siempre la desviación. Entonces, 707, 300. Perdón, este va aquí arriba. Sí, me los ganchos. Voy a ponerlos allá. Y en este caso, en vez de 707, 300, la desviación, que sería 105.000. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos con la primera. ¿Qué tan probable es que mañana se extraigan menos de 600.000 barriles? Menos. Entonces, claro, ¿qué sucede? Estamos hablando de menos de 600.000. Aquí no hay ningún problema, porque Excel te calcula siempre hacia abajo, siempre. Entonces yo solamente tengo que colocar aquí 600.000 y ya. Entonces, menos de 600.000 es simplemente este señor. ¿Ok? 15,47%. Así de sencillo.
Ahora la segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana se extraiga más de 1 millón de barriles? Más. Si se acuerdan de Poisson, hipergeométrica, ninguna de estas tres te calcula la superior. Vean que no te calcula la superior. Aquí tampoco te calcula la acumulada superior. Y aquí tampoco lo hace. Pero en la normal sí, porque es una distribución continua. Entonces, que se venda más de 1 millón es algo muy sencillo. Simplemente le coloco 1 millón y ya. Entonces el resultado sería la acumulada superior. ¿Ok? Porque es más de 1 millón. ¿Sí? Claro, recuerden siempre que hay que colocar allí los porcentajes, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Sucede que tengo 27, ¿verdad? 28%, ¿ok? Para cuando se extraen más de 1 millón de barriles. Ahora, ¿qué pasa cuando te preguntan entre 800 y 950.000? ¿No? Entonces, si me voy acá, a este dibujo, ¿sí? Recuerden que esta es la distribución normal, ¿verdad? Así sea algo bien feito. Como no tengo mouse, me van a disculpar ahí. Entonces, claro, el promedio está aquí, ¿sí? Y si se acuerdan, el promedio es 707,300, ¿sí? 707,300. ¿Qué es lo que pasa? Que las probabilidades son el área bajo la curva, muchachos, ¿sí? Esas son las probabilidades. Entonces, cuando a ti te preguntan acá, ¿qué tan probable es que mañana se extraiga entre 800 y 950.000? Estaríamos hablando entre 800 y 950.000. Entonces, te están preguntando esta área que está aquí, ¿sí? Entre 800, ¿sí? Y 950.000, ¿cierto? Entonces, toda esta área. Claro, eso no lo calcula Excel, ¿ok? ¿Se acuerdan? ¿No? Excel no me calcula esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que calcular los menores de 950.000 y restárselo a los menores de 800.000. Porque recuerden siempre que Excel siempre te va a calcular los valores inferiores. Entonces, si te piden calcular que esté entre 800.000 ¿sí? Voy a tener que entonces hacer dos cálculos y restarlo. Entonces, en pocas palabras, tengo que calcular primero los menores a 950.000 y después calcular los menores a 800.000. Y una vez que calcule ambos, pues simplemente se restarían. Entonces lo que hago aquí es poner 950.000. Ya me dio este señor. Esa será la probabilidad que va acá. Luego coloco 800.000. Me dio este valor. Lo coloco aquí. Entonces
la solución de este señor será simplemente restar estos dos señores. ¿Ok? Entonces, la solución de esa pregunta es esa. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas importantes, ¿cierto? Ahora, pero vean esta preguntita. ¿Qué cantidad de barriles se extraen el 5% de los días en que menos petróleo sacan? Esta parte es interesante, ¿no? Porque no te están preguntando ya probabilidad, ya no te están preguntando probabilidades como en este. Te está preguntando qué cantidad de barriles. Entonces, cuando eso ocurre, ya esta distribución no sirve, sino que es la normal inversa. En la normal inversa, igualito, te van a pedir cuál es el promedio. Igualito, te van a pedir la desviación. El detalle es que tú debes describirle la probabilidad, pero no cualquier probabilidad, la probabilidad acumulada inferior. Entonces, si a ti te preguntan qué cantidad de barriles se extrae el 5% de los días en que menos petróleo sacan, entonces estaríamos hablando que son los días donde menos petróleo sacan. ¿Sí? Entonces, claro, si yo tengo la distribución, déjame cambiar este. Si yo tengo la distribución normal, ¿cierto? Entonces, me están hablando de ese 5% donde menos petróleo sacan, estaríamos hablando de este 5% que está aquí. ¿Ok? Entonces, tan sencillo como coloco 5% y ya. Entonces, la respuesta de esa pregunta, de esta que está aquí, sería este señor, que lo que quiero que vean es que no es una probabilidad. ¿No? Estaríamos hablando, como estos son barriles diarios de petróleo, estaríamos hablando de que la cantidad de barriles, ¿no?, de esta pregunta E sería 533.661 barriles. ¿Ok? Barriles. Y para esta pregunta, para finalizar, vean que dice qué cantidad de barriles se extraen el 12% de los días que más petróleo sacan. Esta parte es importante. Más petróleo. Si es más petróleo, estaríamos hablando de este 12%. ¿Sí? Este 12% que está aquí. Y si es este 12%, significa que el complemento sería ya no 12, sino 88. Entonces, claro, yo aquí no voy a poner 12, porque no es el 12 inferior, es el 12 superior. Entonces aquí voy a poner es 88. O 100 menos 12, como quiera. Entonces la respuesta de esta pregunta, ¿sí?, de la F, la respuesta de la F es este que está aquí, 831.337,48 barriles. ¿No? De hecho, podemos revisar a ver si la F da ese resultado. ¿Sí? Y ahí está, 831.337. ¿Okay? Entonces, bueno, esa era un poco, digamos, la idea. Como verán, digamos, las distribuciones, el detalle de las distribuciones es saber cuándo usarlas, ¿cierto? Y bueno, y utilizar ahí en este caso la correcta. ¿Sí? Entonces, no sé si están allí despiertos.
Sí, señor, por acá estamos. Aquí estamos, profe. Ah, ok. Enredados y confundidos, pero estamos. Sí. Ah, caramba. Bueno, sí, esta parte de las distribuciones probabilísticas es un caso. Sí, bueno, muchachos, eso era más que todo. Yo, pues, sí, lo que les recomiendo es ver videos, ver precisamente los videos es donde se explica, pues, precisamente este uso. Profe, en el examen que es con cámara, ¿podemos tener apuntes o no podemos tener nada? No, sí, sí, sí es posible tener apuntes. Claro, recuerden que uno normal te bloquea la pantalla y eso, entonces ahí no hay, van a tener ahí esa debilidad. Sí. Tal vez si hay que sacar algún cálculo es muy pequeñito, ¿no? Entonces recomiendo que tengan una calculadora así sea pequeñita, porque, qué sé yo, una división, una cosa así. ¿Eh? Cosas muy sencillas. Bueno, muchachos, entonces para cerrar vamos a hacer Kahoot de hoy. Profe, yo sí no, me tengo que ir. Muchísimas gracias. Feliz noche. Ah, bueno, listo, Juan. Feliz noche. Estamos allí hablando. Es bajo en calorías y aporta vitaminas y minerales.